Bien, continuamos con más y ahora sí le vamos a dar la bienvenida al profe, a Franco Riquelme. ¿Cómo está, Franco? Bienvenido. Hola, buena gente. ¿Cómo andamos? Un placer estar acá, súper feliz, así que agradecido por estar en esta casa. Bueno, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo que no te veíamos. Casi un año, sí. ¿Por dónde andaba usted? Por Brasil anduve bastante tiempo, finalizando ahí mis estudios doctorales en historia, así que la verdad que agradecido de poder disfrutar otra experiencia. A mí me gusta mucho y me apasiona la historia latinoamericana, así que haber recorrido algunos estados de Brasil para mí fue una experiencia única. Y contento también con la provincia de la posibilidad, ¿no?, de viajar. Claro, y el retorno también, El ¿no? retorno, sí, un poquito el fresquito, el viento, sí, y la gente querida también eso, Claro, ¿no? La familia que uno va armando. Eso es lo que más cuesta. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, Franco, la idea es charlar un poquito de la efeméride, ¿no? De esto, de Halloween. El famoso Halloween. De los comienzos, por qué, cómo llega a la Argentina, ¿no? Porque cada vez que se festeja este día en Argentina, cada vez se nota más. Sí. Porque antes de esto no se festejaba en Argentina. La verdad que sí, hay una. Usted igual me interrumpe porque si no yo, viste, puedo hablar media hora, pero sí, la verdad que de Halloween es una fecha, es un acontecimiento que reúne lo místico, la religión, la política, como un caldo bastante nutritivo y que tiene sus orígenes en el norte de Europa, lo que hoy serían regiones de Inglaterra, Noruega, Escocia, la cultura celta, lo que se conocía como el samaní o el sabbat. Y a partir de ahí el origen que tiene particularmente era un calendario que no seguía como el nuestro, quizás lo astronómico, sino por los tiempos de cosecha. Entonces era el fin de un año y el comienzo de otro. Y ahí lo que se conocía era como con el fin del equinoccio, del verano, sí. Daba lugar al invierno. Era como un portal que daba lugar al encuentro entre los muertos y los vivos. Ah, claro. Que ahí tenemos esa cuestión ahora de Halloween, que veo acá con todos los muñequitos bastante terroríficos. Sí, pero que a partir de ahí se fue como cultivando esa mística y partía justamente de ese encuentro, de poder justamente establecer fuera de las casas ciertos adornos para espantar a los seres malignos o en todo caso para recibir a los seres queridos. Pero era el tiempo justamente del fin de una cosecha, de un ciclo nuevo, de un año nuevo, y donde también, ya esto es de las noches de los tiempos, antes de Cristo, y después en el siglo IV la Iglesia Católica tiene un rol fundamental también, estratégico, porque uno piensa el 31 de octubre, pero también en América Latina se cuenta el 1 y el 2 de noviembre. La Iglesia Católica, el Papa Gregorio en el siglo IV, lleva el Día de los Santos, de los Difuntos, del 13 de mayo al 1 de noviembre, como para tratar de soterrar esta cultura pagana, hereje. Claro. Y bueno, hoy en día también conviven como ambas tradiciones. Es más, uno podría pensar desde la Iglesia Católica, por ejemplo, lo que hoy también se conoce como Halloween, la Noche de las Brujas. Es increíble también ahí el papel, ¿no?, que uno le ha dado a las mujeres, ¿no?, desde una figura como la bruja, que cuando uno lo piensa desde mi lado, desde mi charco, que es la historia, claro. Eran justamente mujeres que estaban formadas con la cultura alfabeta, la lectura, la escritura, conocían revolucionarias, ¿no?, y conocían la flora, la fauna, y quizás a nosotros nos curaban el empacho, el resfrío. Y bueno, ahí tiene un rol fundamental también esa idea de las brujas. Para ir a la pregunta acá del compañero, y para irnos a América, también para espantar, en Europa se utilizaba la papa y el nabo, porque lo que vemos acá, la calabaza, es una materia prima de Estados Unidos. Entonces, cuando la inmigración irlandesa en el siglo XIX, para seguir la tradición, bueno, utilizan las calabazas, ¿no?, que le ponían los rostros medios humanos, que después se fueron deformando, Y ahí tenemos también la mística del querido Jack, ¿no?, que hay una leyenda, un cuento. Creo que hay una película de 1993, si no me falla la memoria, El extraño mundo de Jack. Y ahí cuenta todo este mito de un hombre que le gustaban mucho las bebidas espirituosas. Y bueno, en una de esas no puede acceder al bar porque se quedó sin un mango, sin la billulla, digamos. Y hace un pacto con el diablo. Ofrece su alma en un contrato de 10 años. Y engaña al diablo por primera vez. El diablo se convierte en moneda. Él, en vez de ir al barcito,
se puso al diablo en el bolsillo junto con un rosario. Ajá. Y el diablo perdió todo poder. Al cabo de 10 años, el diablo dice, bueno, este pichón es mío ahora. Claro. Me toca a mí. Me toca a mí. Y Jack le dice así como, bueno, el último petitorio, che, mira, estamos en un bosque, quiero este fruto. Podríamos decir que era una manzana. Y el diablo dice, bueno, después me lo juro, me lo llevo al infierno. Cuando agarra la manzana, Jack le había puesto antes un rosario. Así que fue el segundo engaño de Jack. El diablo escapa. Jack, como todo mortal, tiene una fecha de vencimiento. Claro. Cuando muere no es recibido ni en el cielo ni en el infierno. Quedó deambulando. Quedó deambulando. Entonces ahí el diablo le dice, mirá, te doy una linterna, ¿no? Ahí el famoso cuento, la linterna de Jack, que es te doy una calabaza encendida para que no te pierdas en las tinieblas de Dante Alighieri Claro. y te vayas. Y ahí está en el limbo. Una cuestión muy interesante. Hay otros relatos, Qué buena ¿no? historia. Sí, sí, es mía. No, mentira, uno la puede patentar después, pero sí, muy linda. Y después, claro, ahí yo dije 2 interpretaciones, al menos, y rápido, al pasar, Sí. la de la cultura celta, después también el papel de la Iglesia Católica, fundamental, con la Inquisición, por supuesto. Pero una tercera que me interesa a mí como latinoamericano es la mexicana, que también está. En esta semana estuvimos hablando algo sí. de eso. Lo leímos, sí. Claro, más que nada por esto de las mascotas, ¿no? De Claro. que hacen el altar y recuerdan a las mascotas y todo eso. Y bueno, también, ¿no? Viene todo una cosa detrás de la otra. Sí, por supuesto. Eso es lindo cómo las historias se van tejiendo y también cómo se van apropiando en los territorios, ¿no? Algo que viene del viejo continente, llega al nuevo y hay toda justamente una mutación, una simbiosis, ¿no? Y en el caso de México, ¿Cómo es? ahí lo que tenemos son los pueblos indígenas, desde los aztecas, los totonacas, y lo que tenemos es el Día de los Muertos, donde tiene otra concepción a la de Occidente, la del cristianismo, que le tenemos pavor, temor, es un Claro. tabú hablarlo Claro. en las mesas. En cambio, en esta tradición mexicana de los pueblos indígenas, que también llega hasta el norte de Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, tenemos, por ejemplo, flores, ¿no? Para adornar justamente los cementerios, las casas. Hay una que se me está yendo ahora, que está en la película de Coco, la del 2019. Después, si alguien lo puede spoilear, ahí me va a avisar, se me fue, Simbayú. Catrina, dice la productora. Puede ser, pero es una flor amarilla que está vinculada con la deidad del sol. Ahora lo va a buscar. ahora lo va a Tenemos los inciensos también para espantar a los seres malvados, por Sí. decirlo así. Pero también tenemos velas, las ricas comidas, ¿no? Para regocijar a los seres queridos que tienen una larga travesía. Es tan importante cómo se resignifica esto de México hasta el norte de Argentina, que en el 2003 la UNESCO lo considera un patrimonio de la humanidad. Es decir, una memoria oral, inmaterial, que hasta el día de hoy pervive. Entonces, para mí es interesante todas estas interpretaciones que va teniendo Halloween, que por ahí, bueno, uno lo ve ahora con esto que está muy bonito, Claro. que tiene todo también una lógica que, como decía acá el compañero, se difundió. Sí. Parte sí. justamente del norte de Europa. Viajó. Y yo creo, es mi opinión, obviamente que para debatir, pero creo que la gran difusión ha sido de la lógica del consumo, ¿no? Claro, De totalmente. Estados Claro, Unidos, claro. Sí. que tenemos de las Sí, pantallas es televisivas. la industria del marketing, ¿no? De ahí es Claro, donde surge ¿no? todo. Uno se quiere vestir, ahora ya me robo un chupetín acá de paso después. Sí, sí, obviamente. Vos Sí, sacás, para las sacás, caries. sacás. Y no, y ahí tenemos el cine, ha jugado un gran papel. En 1978 John Carpenter publica, sale, ¿no? En los cines, en la pantalla grande, Halloween. Entonces a partir de ahí tenemos toda la estetización que hoy conocemos, ¿no? Del terror, el miedo. Después también tenemos una serie que yo veía de chiquitito, Sabrina, Sí, la bruja adolescente, Ajá, ¿no? sí. También es muy interesante Los porque... cuentos de la cripta. También, ¿no? Hay mucho. Y justo de Sabrina, el gato, Samle, creo que se llamaba, también corresponde, es como una cuestión implícita de una ciudad de Massachusetts, de Estados Unidos. Salem. Salem, Dice la bien, productora. gracias. Yo estoy, No, me está tirando data. acá. bien, genial. Yo porque ahora no tengo los apuntes, ¿no? Apelo a mi memoria que suele fallar bastante. Pero claro, el gato Salem hace referencia a una ciudad donde se masacró a 40 mujeres por el hecho de ser consideradas brujas. Ahí tenemos como ese pecado Claro, capital, claro. ¿no?
Y de hecho, también en esa misma época, 1483, se publica El martillo de las brujas, donde hasta hoy cuestiones irrisorias nos parecerían de cómo se cataloga a alguien bruja. Pero habían hechos, digamos, y a una mujer la ato a una roca y la tiro al río. Y bueno, si se ahoga nos equivocamos y no era bruja. Pero si de repente salía volando, claro. era bruja. El pensamiento, ¿no? Sí, sí. Hay hasta una película, El martillo de las brujas. Bueno, cuestiones interesantísimas en la historia, que es difícil, no digo imposible resumir, Claro. pero sí trato de contar por ahí los datos de color que pueden abrir las puertas del abanico a la historia para los y las oyentes. Y te pregunto, la presencia de las golosinas, esto del dulce o truco, ¿sabes por qué? ¿De dónde viene? Bien, precisamente sí, viene justamente de esta cultura celta, del sabbat, donde la idea del alimento, ¿no? Yo refería justamente que se guiaban por un calendario de cosechas, y lo que vos no cosechabas hasta ahí ya era parte justamente después de una bruja, totalmente, digamos, asesina, violenta. Los animales también quedaban por fuera, se los debía matar y regar el suelo para bendecir a los dioses, ¿no? Por la buena cosecha. Pero yendo a esto de dulce o truco, era que, bueno, si no me das comida, tenemos por el otro lado la idea del truco, la magia, las brujerías. La broma, caso, ¿no? Claro. Que poco al tiempo se ha ido como más edulcorando, ¿no? Sí. Pero pensemos que tampoco tanto, porque en esta época a mí me sorprende igual esta idea de las macumbas, diría yo, ¿no? Hay que tener cuidado incluso con nuestros gatitos, ¿no? Para que no desaparezcan, porque está toda esta también parafernalia, la ilusión del gato negro, el gato blanco. Así que bueno, tengámoslos en casa, para cuidarlos un poquito, ¿no? Pero que para esta época, para esta fecha, por ahí desaparecen. Claro, los sacrificios, ¿no? Claro, esto. Sí, sí. O capaz que estoy muy enterado. No, pero sí, justamente viene toda una tradición histórica. Y bueno, vinculando también el gato negro justamente con lo maligno, con la mala suerte. Claro. Bueno, tiene todo así el trasfondo histórico incluso de las brujas, ¿no? De estas reuniones que era el aquelarre, el diablo en una forma animal que era el cabrío. Entonces el gato sí tiene una gran connotación. Pobres animales, ¿no? Siempre políticamente le adjudicamos. Claro. ¿Qué culpa tienen, no? Cuando hay animales que ya, pobrecitos, no los podemos nombrar. Claro. Che, Franco, y esto que llega a la Argentina, ¿llega por la creencia o llega mucho más por ser un negocio? Yo creo, particularmente desde mi análisis, aquí y ahora, rápido, por las dos cosas. Principalmente a partir de los medios de comunicación, ¿no? La literatura, el cine, y después sí, ahora con las redes sociales tenemos la creación de subjetividad, ¿no? Y más ahora en el 2025, que cada vez nos queremos parecer un poco más al norte, a Estados Unidos. Entonces hay una fuerte vinculación, creo que con esa cultura de querer pertenecer a... Sí. Entonces uno consume... Es loco como la ideología o la cuestión político se implementa en la sociedad en los planos más exactamente sociales, ¿no? Sí, total. Pero para decir una cuestión, ¿no? Por ahí es interesante este octubre que se está finalizando, pero yo semanas anteriores tuve todo debates interesantísimos con gentes por el 12 de octubre, ¿no? Día de la diversidad cultural, la cuestión de la raza, entre comillas. Bueno, se cuestiona, pero Halloween es como que no, es todo festejo, alegría. Está bueno también ahí, rascarse donde no pica, ¿no? Claro. Cuestionar un poquito. Claro, sí, nosotros de hecho hablábamos con el flaco por ahí esto de vos te gusta o estás de acuerdo con el tema de Halloween y decíamos, ojalá para el Día de la Tradición se festeje de la misma manera, ¿no? Que la gente, que los locales comerciales acondicionen los espacios, que nosotros de la TV pública podamos acompañar con música, con cultura, ¿no? Porque también si no es como dejar relegada nuestra propia cultura para adoptar otras de otros lugares, ¿no? Pero no deja de ser un día de fiesta. Sí, yo creo que está bueno, incluso, bueno, ahora cuando lo veía que hablaba con Sol, ¿no? Que van a venir los chicos, los niños acá, y bueno, ahí sí, hay un momento de jolgorio que está lindo, de disfrute, sobre todo las infancias, ¿no? En ese estado de inocencia, me parece genial, pero que también se pueda advertir los trasfondos de la historia. Claro. O tratar en todo caso esto de Halloween, tratar de reapropiarlo, ¿no? Darle ese sentido argento, si se quiere. No sé cómo. Esto de salir a buscar golosinas, que es fiesta.
Claro, que sea fiesta, Claro, sí, que claro. nos den un Guaymallén, ¿no? Claro, Ay, exacto. sí. 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 Chile, por ejemplo, me ha tocado ir para esta época en algunas oportunidades a Chile. Y Chile lo vive mucho más fuerte. Claro. ¿Sí? Por ahí, Argentina estos últimos años como que creció en ese sentido, pero ellos es como que lo apropiaron antes. Claro. Bueno, sí, el caso de Chile pasa que ya desde mitad del siglo pasado tienen una gran influencia Claro. con Estados Internacional. Unidos, internacional, entonces por ahí se puede llegar a entender. El caso de Argentina, bueno, creo que ahora Ahora. las nuevas generaciones es ahora, sobre todo con las películas de terror, ¿no? Sí, sí. Estas del Conjuro, las que Sí, salen, porque Chucky, claro. no sé, Claro. Esto que vos decís es muy interesante, Franco, ¿no? Cómo transitamos la historia, los contextos socioeconómicos, esto de nosotros por ahí tuvimos en algún momento un gobierno proteccionista, con ideas un poco más proteccionistas, por así decirlo, y después surgen estas ideas liberales donde la economía, el libre mercado, el intercambio y todo eso va de alguna manera incorporándote en la parte ideológica, ¿no? Claro, sí, importamos muchas ideas y no sé si está mal eso, lo dejo ahí como para debatir. El tema es cuando uno no sabe de dónde salen esas Claro, ideas claro. o los orígenes. Hoy está también muy de moda lo histórico, ¿no? El pasado no me importa. Ujú. Pero cuando uno analiza estas cuestiones así en 10 minutos como amigos, uno entiende, digo, el peso que tiene Halloween, ciertos cuentos, relatos que a veces uno dice no son nada inocentes. Digo, se ha jugado la vida mucha gente, sobre todo las mujeres, ¿no? Por Claro. el conocimiento, por tener un lugar protagónico en la En historia. la Pensemos historia. que no es moco de pavo cuando estoy diciendo la casa de brujas, en un tiempo donde tanto en la Edad Media como en la modernidad, la autoridad eran hombres. Teníamos desde los Claro. caballeros, reyes y la máxima potestad el Papa. Sí. Entonces, bueno, eran cuestiones bastante acaloradas, que después sí se ha ido edulcorando, alivianando con el cine. Claro. Bueno, creo que sí, hay un día para festejar dentro de todo, creo, en estos tiempos. Ujú. Pero bueno, apostar también ahí, como dicen, a lo nacional, al cine también, ¿no? Claro, claro. Bueno, se me ocurre eso rápidamente con el arte y la cultura, ¿no? Sí, sí, Tratar sí. de reapropiar esos sentidos Claro. que nos tocan a todos, a todas. Sí, sí, obviamente que lo que decía Nati, ¿no? Uno por ahí a veces llega a la conclusión y dice, che, ¿y por qué cuando es una fiesta patria no ponemos banderas y hacemos esto? Y que, viste, lo hablamos, creo que ayer lo hablábamos lo hablamos, justamente. Digo, ojalá que cuando llegue el momento también hagamos estas fiestas, pero por mostrar la bandera argentina, Tal ¿no? cual. Pero bueno, no es que uno va en contra de esto, hay que No, nosotros apoyarlo. acompañamos. Es un día más, Claro. pero cuando nos toca a Sí. nosotros también apoyémoslo. Sí, el tema de esto, como bien lo decía Nati, vos Flaco, es la cuestión de las subjetividades, Sí, ¿no? sí. Es que ahí los medios crean subjetividad, digo, la película principalmente, y ahí eso es nada, puede ser algo muy bueno o algo muy malo, pero que está para analizarlo, ¿no? Claro, Con claro, todas estas sí, películas sí, y, sí. bueno, la estetización del horror, del miedo. El caso mexicano a mí me parece formidable porque le da otra vuelta de tuerca Ujú. al sentido de la muerte, ¿no? Claro. Como y se ve otro... con mucho respeto, se ve con un mucho respeto respeto. diferente, sí. Incluso la película de Coco a mí me pianta un Es lagrimón, lo más. ¿no? Porque estamos hablando de los muertos, ¿no? De Claro. seres queridos que ya no están y uno transita duelos y me parece muy muy profunda interesante, esa muy película. profunda. Y dice, la única muerte es el olvido. Me Ah, parece sí. genial a mí para hablarlo desde hoy de Halloween, Claro. en términos políticos, lo que sea, De ¿no? lo que Cuando sea. uno olvida y bueno, está condenado a varios errores. Claro, Sí. Al que claro. nos pese. Sí, sí. Es muy- Y vos sabés que veía también esos desfiles que ellos hacen una fiesta y es algo increíble porque el trabajo, las máscaras, cómo se producen, es una festividad, Claro. pero con mucho trabajo ¿En detrás. México decís? Sí, sí, claro. Sí. Claro, Sí, que lo veíamos el otro día, lo que sucedía. por el... Karina Calisto también nos mostraba un poco, porque aparte cada día tiene un motivo, Claro. hasta creo que no sé si es el 2 o el 3 de noviembre. Ajá. 1 y Claro. 2 tengo entendido, pero Ajá. me puedo equivocar. Claro, el 3 creo que desarman el altar, Mirá. me parece, pero Sí. el último día es el 2. Qué lindo. Ujú. No, bueno, ahí sí, ahí, como esto es lo interesante, ¿no? Hay 3 interpretaciones que quise traer acá, que era de la cultura celta, después, bueno, la mirada de lo eclesiástico y, por supuesto, después la cuestión mexicana Claro, de los pueblos claro. indígenas, Sí. que me parece interesante ahí como un collage para poder repensar acá
A la al muñequito, calabacita. a la Sí, sí. calabaza. Y está bueno esos contrastes, estas las flores que vos nos decías, que seguramente Sí. se producen mucho más para esa época, para este momento. Pero lo que me gusta es el contraste también, Franco, ¿no? Esto de hablar un poco del lado de la cultura de Estados Unidos, entre otros, ¿no? Y la cultura mexicana que ve este tipo de fechas como una fecha de celebración, de conmemoración y de respeto hacia nuestros ancestros. Sí, ¿no? y Y los también, valores que se van perdiendo con el paso del tiempo. claro, ahí justamente esto, ¿no? De la pérdida, si no es que no se conoce y no se defiende, creo que ahí México me parece que es como un portavoz en América Latina de la resistencia, ¿no? Claro. Sí. Decir, bueno, está todo bien con el McDonald's o O el- Hollywood, de todo esto de la escenificación de Halloween, pero nosotros tenemos lo nuestro Sí, y lo defendemos. Claro. Está genial. Y después si lo adoptamos, bueno, darle alguna forma, ¿no? El barniz propio de lo argento. Sí, ¿se acuerdan que antes incluso estaba mucho más instalado en Argentina esto de prenderle una velita a esa persona que ya no está? Yo me Mirá. acuerdo de mi mamá, por ejemplo, Sí. ¿no? De que por ahí le prendía a mi abuela o a mi abuelo, ¿no? Esto de quizás se fue perdiendo, pero ellos lo hacen por ahí de manera más tradicional y también recordando lo que nos enseñaron ellos, ¿no? Claro. No, sí, hay mucho. Esa película la recomiendo ahí, si alguien no la ha visto, vio. la de Coco, que Ujú. seguramente ustedes ya la comentaron. Sí, Está genial, yo a la mí sí vi se me pianta un mil- lagrimón, sí, Claro. muy linda, ¿no? Y la podés ver y cada vez que la ves encontrás cosas nuevas, ¿viste? Como Sí, los libros, pero en este sí, caso sí, en no, esta peli. Sí, no, las pelis se aprende un montón, hasta para los peques, yo aprendí un montón incluso ya me fui por la pasa nada. tangente, Sí, ¿no? no, Pero bueno, pasa bueno. me fui para el oriente, pero Kung Fu Panda, por ejemplo, ¿no? Claro. Digo, atreverse a conocer también otras culturas y saberle los orígenes. Creo Claro, que eso, ¿no? claro. Es conocer el pasado para saber cómo llegamos hasta acá, Sí, sí. en todos los Claro. sentidos, ¿no? Y hoy arrancábamos el programa, hoy sería el cumpleaños del petizo orejudo. Ah, lo estaba viendo, sí, Claro. no sabía yo. Vos fijate Qué loco. qué casualidad, ¿no? Sí. Y después también 2010, donde sale el primer capítulo de The Walking Dead, Mirá. ¿no? De los muertos Tampoco sabía. vivientes Sí, y sí, todo sí. eso, algún sentido tiene que Sí, sí. tener, ¿no? Walking Dead Esa fue eterna la marketing para temporada. mí. Claro. Sí, sí. Fue elegido estratégicamente, pero en el Claro. caso del petiso orejudo, casualidad, Claro. porque Sí, no, bueno, sí, ahí conocés la tenemos... historia mucho Sí, más que sí, nosotros, seguramente. no sé si tanto, pero sí, ¿no? Que fue de Buenos Aires el muchacho y después, bueno, vino acá a Ushuaia, también en condiciones muy Terribles. desastrosas, terribles, ¿no? Porque la cárcel también me fui de tema, pero es el No lugar pasa más nada. oscuro de la sociedad, de la que Claro, uno sabe claro. muy poco y nada, y por más que estén presos, no merecen estar en esas condiciones como la que estuvo... Inhumana. era la Inhumanas, cárcel. ¿no? Incluso cuando uno dice el petizo orejudo, digo, de las orejas, Sí, sí. como las mías, un poquito más grandes, había toda una teoría lombrosiana, porque tiene las orejas largas, la La nariz, nariz. ya era malo. Claro que después lo Pero qué operaron de las cosa, orejas claro, porque es una- supuestamente bajaba el nivel de Sí, agresividad ¿no? que tenía. Hay que ser, si de la historia argentina, la otra contrapartida, la historia de la Sí, sí, locura. claro. Ahí yo creo que Roberto Art, por más que viene de la novela, nos enseña un montón. La idea de los 7 locos, Ujú. ahora para el 2025, yo lo recomiendo a ¿Sí? Roberto Art. Digo, también para comprender un poco esta historia, ¿no? del Ujú. petizo orejudo, ¿no? De cómo se lo estigmatizó. Por más que haya cometido los crímenes que cometió, creo que no merecía estar en Claro. esos confines, como sí lo estuvieron también No, sí. otros muchachos y presos políticos. Si uno Sí. analiza un poco la historia del presidio, si te pones a investigar, viste que, por ejemplo, tenían métodos de tortura de ponerlos en pleno invierno, bajo de un chorro de agua fría que estaba constantemente lastimándolo. No. O sea, es tremendo, tremendo. O sea, si te pones a Tremendo, ahí pensar- tenemos ahí en el el tren museo. del fin del no mundo, sé, no es como lo claro, ve ahora el trencito del fin sí, del mundo no. súper atractivo, sino que Claro, está en la era- Siberia, literalmente. Claro, El que te claro. escapaba era, no sé, ahí sí yo creo que hay como toda una película de Halloween literal, que no habrá sido nada bonito estar ahí, Sí, ¿no? seguro. Pero bueno, sí, a mí me sorprendió lo del petizo orejudo, no sabía, había sido el nacimiento, sí, sí, habría claro. sido el nacimiento. Sí, sí. Cumpliría 125 120. años. bastante Estaba- longevo, bueno, pero lo mataron jovencito. sí, sí, 129 cumpliría. 129, Por perdón. tirar un gato, dicen que la leyenda, el mito, ¿no? Justo hablando de los gatos, creo que Claro. tiró el gato que todos querían, lo tiró ahí al fogón y Sí, sí, Y sí. listo, bueno, se le armó. fuiste. Sí. Y ahí fue. Parte Eh, de las historias que parte de dejó, las historias, ¿no? Esto de Sí, que sí. la tumba de él también estaba ahí, la profanaron y que Claro. después
mujer de que manejaba la cárcel, la tenía de pisapapel en el escritorio. Claro, todo. Algunas Loco. cosas raras, ¿no? Sí, sí, bueno, está para hacer algo ahí con la Sí, cárcel del fin genial, del mundo. Claro. Sí, sí. Franco, y ya que estamos, te preguntamos la consigna, no sé si la escuchaste, No, no. que tiene que ver con alguna vivencia paranormal o de terror que hayas atravesado, o que por ahí te hayan contado, porque yo siento que a Ahí vos te han está. contado muchas historias, y bueno, la queremos, así la Sí, compartimos. bueno, con yo la soy, audiencia. la verdad, escéptico, siempre trato de encontrar el lado racional, así que de mi parte no tengo, pero hablando esto de las conmemoraciones de los seres queridos, mi abuelo, obviamente que ya no está en... Siempre lo recordás. Sí. Pero lo recuerdo, y el viejo siempre me comentaba, mi abuelo Héctor, de que él cuando era niño, lo cuento así rápido, él decía que tenía también a su abuelo, no se llevaba muy bien, y que un día sin querer estaba como acostado y él tomando mate lo quema. Y que su abuelo lo condenó, cuando yo me muera algo te va a pasar. Oh, La cosa es que su abuelo muere, él va al cementerio, no sé si era con una cantimplora, que era lo que se llevaba antes, 1970, no sé. La cosa es que a él se le explota todo eso que era como una cantimplora, una especie de ahí de adorno. Y él dice que la cara era como que la perdía, totalmente desfigurado, estuvo internado 2 semanas. No. Y él estuvo como, bueno, en el hospital, todo totalmente a oscuras. Y bueno, que soñaba y veía a su abuelo y que le decía que esto era el precio por haberlo quemado. La cuestión que cuando él se despierta, los médicos no podían creer que no tenía ninguna lastimadura, nada. ni nada. Esa es la que yo recuerdo, ¡Qué no sé si para loco! onda Halloween, pero es lo máximo que se me viene ahora. Sí. Después otras Igual- pelis de terror, sí, en las escuelas además, pero bueno, es para... Igual hablaste de 1970 como si fuese el siglo... No, perdón, flaco. Nací en, poco. nací en 1970, ¿eh? Me está... Sí, claro. Como que claro, Pasa que es ¿viste, joven. viste- No, viste no, cuando flaco, hablas de no. 1810, allá por No, 1810? quiero seguir siendo invitado, che, no. Bueno, No, sí, no yo pasa puedo nada. hablar, bueno, No. no sé, de Allá por terror los- cuando nací en la Nevada del 95. Claro, ¿Vos naciste en el 95? Sí, sí, ahí está. Exacto, Hay algo, ¿viste? Un sí, pichón. sí, sí. Soy un pestañazo en la Claro, historia. claro. Qué mocoso atrevido. Ah, no muy pasa bueno, nada, no muy pasa bueno, nada. muy bueno. Aparte que Sí, lo describió pero- de una manera, lo imaginamos todo. Claro, claro, sí, de la manera que lo contó. Pero fue hace poco lo de 1970, ¿eh? No. Claro, claro. Che, bueno, Franco, nada, Un gustazo, agradecerte. chicos, los quiero un montón y bueno, gracias por estar acá porque me siento re cálido. Qué Sí, bueno, bueno, qué lo vos disfruto. sabés que las puertas del canal están abiertas, que podemos hacer la Gracias. columna en cualquier momento. Nosotros cuando dijimos, che, ¿a quién podemos traer para hablar de Halloween? Y a Franco. ¿A quién? No hay ¿Quién- otro. quién no? No hay ¿Quién no? otro. Gracias, Normal. querido. Estás primero en la lista Bien, bien. de las Hasta personas. ahora. Sí, Bueno, sí. Franco, Gracias, Franco. muchísimas gracias, Gracias a ustedes. por traernos toda esta información que fue muy valiosa para nosotros. Gracias. Nati, ¿tenemos mensaje o vamos a la pausa? Vamos a la pausa. A la vuelta tenemos más en agenda. Quédate.